Bien, Dios le bendiga. Ahora sí, estamos una noche más gozosos y contentos de poder continuar con este diplomado de escatología, en la cual estamos estudiando las diferentes posiciones escatológicas referente al milenio. Esta noche tenemos de expositor al hermano Nathan Anderson. Él es teólogo y productor de cine y es un reconocido defensor del posmilenismo. Personalmente he tenido la oportunidad de escucharlo en otras páginas, en otros eventos, y la verdad que el hermano expone muy bien el sistema. Así que se recomienda a todos los hermanos, mantengan un lápiz, un papel, haga sus apuntes, que estoy seguro que todos vamos a aprender más de la palabra del Señor en esta noche. Así que yo le voy a dejar el lugar al hermano Anderson. Buenas noches, hermano Anderson. Le cedemos el espacio para que usted con libertad pueda dar su exposición. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias a todos por la invitación y la oportunidad de compartir en esta noche con ustedes. Bueno, para empezar, me quiero disculpar porque tuve un pequeño problema técnico acá con lo que es los dispositivos, porque por alguna razón se ve todo al revés cuando intento ponerlo en la pantalla, así que lamentablemente eh, eso no va a funcionar para esta noche, pero de todas formas vamos a estar compartiendo sobre este tema y bueno, también obviamente dejar un tiempo al final para preguntas que ustedes puedan tener y para que podamos seguir en esta conversación y que sea algo hasta donde se pueda interactivo en ese sentido. Muy bien, vamos a estar hablando un poco de lo que es la postura postmilenial o del postmilenialismo. Y quiero empezar con una pequeña definición de este término y de esta postura. Y esto viene del libro del doctor Kenneth Gentry, Él tendrá el dominio. Y dice así: el postmilenialismo sostiene que el Señor Jesucristo establece su reino en la tierra a través de su predicación y obra redentora en el primer siglo, y que equipa a su iglesia con el evangelio, la fortaleza por el Espíritu y la encarga con la gran comisión de discipular a todas las naciones. El postmilenialismo espera que eventualmente la gran mayoría de los hombres vivos se salven. El creciente éxito evangélico producirá gradualmente un tiempo en la historia antes del regreso de Cristo en que prevalecerán la fe, la justicia, la paz y la prosperidad en los asuntos de los hombres y de las naciones. Después de una extensa era de tales condiciones, el Señor regresará visible, corporal y gloriosamente para terminar la historia con la resurrección general y el juicio final, después del cual sigue el orden eterno. Entonces, bueno, algunos puntos importantes que están en esa definición y solamente los quiero volver a recalcar. En primer lugar, nosotros como postmileniales creemos que, que el reino de Dios, ¿cierto? Comenzó en el primer siglo, ¿cierto? Con la primera venida de Cristo a la tierra, y que ese reino ha ido creciendo en el mundo como semilla de mostaza por medio de la predicación del evangelio en el poder del Espíritu Santo. Y esta obra de Dios en el mundo, de su evangelio y de su reino, llevará eventualmente al cumplimiento de la gran comisión, llevará a todas las naciones de la tierra ser discipuladas. Y a raíz de eso habrá un tiempo extendido de paz y prosperidad sobre la tierra. Y después de ese tiempo, en algún momento que solo el Señor conoce, ¿cierto? Volverá Cristo de manera visible y corporalmente para terminar la historia con la resurrección general y el juicio final. Y ahí pasaríamos a lo que es el orden eterno. Entonces, eso es solo un breve resumen. Obviamente vamos a entrar un poco más en detalles en cuanto a estas cosas. Pero
hablando brevemente del tema histórico, es muy interesante reconocer a muchos grandes hombres en la historia de la iglesia que adoptaban y creían con fervor esta posición. Hombres como el famoso predicador metodista George Whitefield, por ejemplo, de Inglaterra, o los hermanos John Wesley y Charles Wesley también, Augustus Strong, Jonathan Edwards, ¿cierto? El gran predicador norteamericano, y muchos otros eran de esta posición. Solamente les quiero leer acá una breve cita de Jonathan Edwards al respecto, y él dice: es natural y razonable pensar que finalmente todo el mundo se entregará a Cristo, como aquel a quien se le ha dado el derecho a reinar como heredero verdadero de aquel que es el Rey de todas las naciones y quien posee el cielo y la tierra. ¿Ya? Entonces, esta era parte de la convicción de hombres como Jonathan Edwards o George Whitefield, otro predicador famoso inglés, decía: hay cosas más excelentes por delante, cosas gloriosas que se han hablado de los tiempos cuando la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Hay una expectativa general entre el pueblo de Dios. Cuando el muro de partición entre judío y gentil será derribado y todo Israel será salvo. Felices serán aquellos que vivirán cuando Dios hace esto. Verán a Satanás caer como relámpago del cielo. No llorarán como los judíos lo hicieron en la construcción del segundo templo. No, se regocijarán con gran gozo, porque toda la gloria postrera de la iglesia cristiana será como nada comparada a la gloria que vendrá. Clamarán junto al mayordomo de la boda: tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Entonces eso parte de un sermón del predicador George Whitefield. Y bueno, también fue de mucha influencia estas ideas en cuanto a los inicios del movimiento misionero moderno, ¿ya? Personas como William Carey o Guillermo Carey, que trajo el evangelio a India, fue con una fuerte convicción postmilenial, o hombres como David Livingstone, que fue pionero también en África, llevando el evangelio a África y explorando lugares bastante desconocidos, con la misión y con el deseo de preparar el camino para los misioneros. Y miren lo que dijo David Livingstone. Él dijo: futuros misioneros verán conversiones después de cada sermón. Nosotros preparamos el camino para ellos. No olviden a los pioneros que trabajamos en la densa oscuridad con pocos rayos de luz para consolarnos, excepto esas que fluyen de la fe en las promesas de Dios. Trabajamos para un futuro glorioso que no estamos destinados a ver. Somos solo luceros de la mañana brillando en la oscuridad, pero el amanecer llegará. Entonces, David Livingstone tenía esta visión postmilenial cuando él fue a África. Tenía la expectativa que, aunque quizás en su vida, en su ministerio, no iba a haber grandes conversiones y grandes milagros quizás, pero que futuros misioneros podrían beneficiarse de los frutos, de las semillas que él estaba plantando en sus tiempos. Entonces, la visión postmilenial era algo muy central a lo que era también incluso el inicio del movimiento misionero moderno. Y bueno, podríamos hablar de John Eliot, George Patton y un montón de otros ejemplos de esos tiempos. Ahora, también es muy interesante, y quizás podemos hablar más tarde de este tema, la influencia del postmilenialismo en cuanto a llevar a la iglesia a trabajar y orar por la conversión de los judíos, incluso para motivar a la iglesia a participar en que los judíos pudiesen regresar a su tierra.
¿ya? Para los que no saben, muchos no saben esto, pero fueron en realidad los postmilenialistas que, incluso antes que muchos premilenialistas que estaban promoviendo algunas de estas ideas y estaban orando por el pueblo judío, por la conversión de los judíos y viendo eso relacionado a promesas de Dios en cuanto a ciertos elementos escatológicos, ciertos elementos en cuanto a los últimos tiempos. Ahora, hoy en día, en gran parte, el debate escatológico, ¿cierto? Ha visto el postmilenialismo en muchos casos con algo de indiferencia. En ese sentido, muchos han pensado que el postmilenialismo no es una postura que quizás fue interesante en su momento, pero que ya no tiene tanta relevancia en cuanto a la discusión de los últimos tiempos. Entonces, por ejemplo, en 1936, el teólogo Louis Perry Chafer, muy conocido, dijo, el postmilenialismo está muerto en el sentido que no ofrece ninguna voz viva en su propia defensa cuando se discute la cuestión del milenio. O otro teólogo también, Dwight Pentecost, ¿cierto? En 1958 dijo, el postmilenialismo ya no es tema en la teología. El postmilenialismo no encuentra defensores o adherentes en las actuales discusiones quialísticas dentro del mundo teológico. Entonces, como ven, a muchos teólogos y muchas personas, especialmente a mediados del siglo XX, descontaron el postmilenialismo diciendo que no era relevante y que supuestamente la realidad de dos guerras mundiales, la realidad de lo que ellos ven como el avance del mal en el mundo, de cierta manera hace insostenible el postmilenialismo. Ahora, en primera instancia, tendría que decir que estaban bastante equivocados en muchos casos, incluso en su descripción de lo que es la postura postmilenial, pero también estaban equivocados en cuanto a esta idea de que el postmilenialismo de cierta manera había desaparecido en ese sentido. Y bueno, uno de los problemas que enfrentamos en esta discusión tiene que ver algo con el enfoque que tienen muchos en cuanto a dónde ponen la prioridad o dónde ponen el elemento central o importante en cuanto a la escatología, ¿ya? Y para muchos es el tema del milenio, lo central. La pregunta central escatológica es cuándo, dónde y cómo va a ocurrir el milenio. Y bueno, el milenio se refiere principalmente a estos 6 versículos que encontramos en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, ¿cierto? Los primeros 6 versículos que describe un periodo donde Cristo está reinando con sus santos por 1000 años, ¿ya? Y bueno, generalmente la discusión se ha vuelto un poco binario, ¿cierto?, entre el amilenialismo y el premilenialismo, ¿cierto? El premilenialismo, esta idea de que Cristo va a volver al inicio y va a iniciar este milenio y va a reinar sobre la tierra por 1000 años antes del día final, podríamos decir. Y por otro lado, el amilenialismo, de cierta manera, dice, no, esto es algo que está ocurriendo en paralelo con lo que es la era de la iglesia, con lo que es el tiempo presente. Ya entonces, para esas dos posturas, generalmente lo central es interpretar esto del milenio, lo central es interpretar Apocalipsis capítulo 20, pero desde una perspectiva postmilenial, si bien tenemos ciertas opiniones sobre ese capítulo, no es lo central para nosotros. No vemos como que la escatología se centra en interpretar estos 6 versículos de Apocalipsis 20, sino que nosotros vemos la escatología más bien como
algo que derivamos de toda la Biblia, empezando en Génesis, ¿cierto? Hasta Apocalipsis. Y no intentamos reducir la discusión a simplemente unos pocos textos en Apocalipsis capítulo 20. Yo diría que en ese sentido, la esencia del postmilenialismo no se encuentra en una interpretación particular de Apocalipsis 20, y de cierta manera quizás si tenemos tiempo, vamos a hablar un poco de eso, pero tenemos bastante similitud ahí con la postura amilenial, pero para nosotros la médula del asunto tiene más que ver con nuestra visión de la iglesia y de la historia redentora. Cuando entendemos que nuestro Dios es soberano sobre todas las cosas, debemos preguntarnos qué historia está contando y qué rol cumple la iglesia en esa historia. Bueno, ¿qué exactamente ocurrió? ¿Qué fue inaugurado con la primera venida de Cristo, cuando nuestro Señor declara que su reino se había acercado? Ahora, para gran parte del mundo evangélico, el siglo presente, el mundo presente, es y siempre será marcado por el avance del mal en el mundo, por Satanás gobernando sobre las naciones y el pueblo de Dios existiendo hasta el final en este mundo, pero existiendo como un pequeño remanente que constantemente parece estar al borde de la extinción en su lucha contra las fuerzas del enemigo en este mundo. Es más, no importa en este punto si son premileniales o incluso amileniales, porque en ese punto están bastante de acuerdo. Creen que las cosas se van a poner o van a ir de mal en peor para la iglesia entre más nos acercamos al fin de los tiempos y a la segunda venida de Cristo. Y bueno, hay muchos ejemplos que podríamos dar de esta mentalidad o de esta idea. Por ejemplo, citando al pastor John MacArthur, que es premilenial, él dice: las escrituras indican claramente que el odio de este mundo hacia Cristo no solo continuará sin disminuir, sino que empeorará aún más hasta que Él regrese personalmente. O por otro lado, podríamos citar a un teólogo conocido amilenial, William Hendrickson, que dice: la mayoría siempre estará del lado del maligno. Por otro lado, el teólogo amilenial William Cox dice: los amilenialistas están de acuerdo con los premilenialistas en este punto. Aunque creemos que el reino de Dios comenzó como un pequeño grano de mostaza y crece constantemente, también creemos que el mal crece proporcionalmente más rápido. Entonces, fíjense en eso por un momento. O sea, Cox está diciendo: estamos de acuerdo los amileniales con los premileniales. Sí, creemos que el reino de Dios está creciendo en el mundo, pero por otro lado creemos que el mal está creciendo más rápido, ¿cierto? Entonces, esta es la postura premilenial, esta es la postura amilenial, y esta es la historia que se cree que Dios está contando en la historia. En ese sentido, en cuanto a su iglesia, que si bien después de la segunda venida de Cristo habrán tiempos gloriosos, habrá tiempos de victoria, durante el siglo presente para la iglesia de Dios no debería esperar grandes victorias en este mundo, sino más bien debería esperar sufrir por la causa de Cristo y de manera bastante constante, y en ese sentido no necesariamente ver el evangelio permear y transformar todas las naciones. Ahora, por otro lado, la historia de redención según el postmilenialismo, como mencioné, no parte en Apocalipsis, sino en Génesis, donde justo después de la caída del hombre ya vemos la promesa de Dios de un redentor. La promesa de la simiente de la mujer que aplastará la cabeza, la simiente de la serpiente, Génesis 3:15. Y vemos la promesa de Dios a Abraham, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en Génesis 15.
También vemos la promesa que todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de Abraham. Después podemos ver cómo el salmista entiende el cumplimiento de las promesas en el futuro. Y esto es muy interesante cuando vamos al Salmo 22. Y como muchos saben, el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Es un salmo que Jesús mismo citó cuando estaba clavado en la cruz, ¿cierto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son las primeras palabras del Salmo 22. Y el Salmo 22 describe los sufrimientos de Cristo de manera bastante clara y gráfica. Pero mire cómo termina el Salmo 22. Después en el versículo 27 dice, todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Entonces, vemos que a raíz de los sufrimientos de Cristo, a raíz de la obra redentora de Cristo en la cruz, todas las familias de la tierra se volverían al Señor. Ese es el fruto de la redención de Cristo. Son las promesas de Dios en cuanto al resultado de la venida del Mesías. Y bueno, el Salmo 22 no es el único salmo mesiánico. De hecho, hay un montón de pasajes que podríamos ver, como Isaías 42, Isaías 65, Isaías 2, Salmo 72 y muchos otros. Pero, por ejemplo, acá en el Salmo 72, describiendo otra vez el reinado del Mesías, en versículos 6 al 11, dice, descienda el rey como lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra, florezca la justicia en sus días y abundancia de paz hasta que no haya luna. Domine él de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Dobliéguense ante él los moradores del desierto y sus enemigos laman el polvo. Los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrezcan tributos. Y póstrense ante él todos los reyes de la tierra. Sírvanle todas las naciones. Otra vez, esta es una descripción de lo que sería el reinado del Mesías. El reinado que ya fue inaugurado hace 2000 años. Entonces, desde la perspectiva postmilenial, las diferencias que tenemos con nuestros hermanos amileniales y premileniales giran en torno a dos preguntas fundamentales. En primer lugar, ¿el reino de Dios ha llegado? Y en segundo lugar, ¿dónde se cumplirán estas promesas de Dios sobre el reinado del Mesías? ¿Cierto? Entonces, por un lado, los premileniales, especialmente de la corriente dispensacional más clásica, ven el reino de Dios como más bien algo futuro, ¿ya? Más bien algo asociado con la segunda venida y el milenio terrenal. Para ellos, ahí es donde se cumplirían estas promesas. Estas promesas se cumplirían en el milenio terrenal después de la segunda venida, en cuanto a la llegada del reino de Dios. Por otro lado, los amileniales enfatizan el hecho de que no, o sea, el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios es una realidad presente, fue inaugurado en el primer siglo. Pero la diferencia que tenemos con ellos, o el problema, es que ellos ven el reino de Dios en ese sentido como algo bastante oculto, algo más bien espiritual. Entonces, esas promesas no esperan un cumplimiento terrenal, podríamos decir, en este siglo de estas promesas en cuanto a la era del Mesías, ¿cierto? Más bien lo ven más en un sentido figurativo y espiritual, o incluso lo ven como algo que aplica al estado eterno en muchos casos.
Ahora, esto es interesante porque, por un lado, el postmilenialismo está de acuerdo con el amilenial, que el reino ha llegado, pero también está de acuerdo con el premilenial, que esas promesas de Dios en cuanto al reinado del Mesías están hablando de aspectos terrenales de la vida que van a ser una realidad durante ese reinado. Ahora, pero obviamente con nuestras diferencias con los hermanos premileniales es que no lo vemos como algo que va a ser inaugurado en un tiempo futuro cuando Cristo vuelve y inicia ese periodo de milenio. Y es muy importante porque cuando nosotros vemos muchas de estas promesas y muchas de estas profecías, no vemos esa separación arbitraria que se hace en cuanto al reinado presente y a un futuro reinado terrenal. Por ejemplo, el Salmo 2, salmo muy importante mesiánico, versículo 5, ¿cierto? Dice, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora es interesante porque la Biblia de estudio Scofield, ¿cierto? Una Biblia muy, muy conocida desde una perspectiva premilenial dispensacional. Scofield dice que el versículo 5, cuando dice, luego les hablará en su ira y su furor los aterrará, ¿cierto? Eso está hablando cuando habla del rey consagrado sobre el monte Sion, eso está hablando de la segunda venida, ¿ya? Entonces, de cierta manera, ahora es interesante porque todos están de acuerdo que los versículos anteriores están hablando, ¿cierto?, de la primera venida de Cristo, de por qué se amotinan las naciones y proclaman cosas vanas. Los reyes de la tierra se levantan en contra del Señor y en contra su ungido o su Cristo, ¿cierto? Eso Pablo perdón, Pedro y otros lo citan en el libro de Hechos, dejando claro que eso estaba hablando de Poncio Pilato y de los diferentes reyes o gobernantes en los tiempos de Jesús que tramaron en contra del Mesías, que tramaron para matarlo. Pero, según Scofield, en el versículo 5, no, ahora tenemos un salto desde esos tiempos, saltamos a miles de años en el futuro cuando Jesús vuelve. Ahora, es interesante porque si realmente hay una pausa ahí en versículo 5, tenemos un gran problema, porque según Pablo, el versículo 7, ciertamente anunciaré el decreto del Señor, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, eso ya fue cumplido en el primer siglo, ¿ya? Porque según Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 32, dice, nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Entienden? Entonces, Pablo está diciendo que ese salmo se cumplió cuando Dios Padre resucitó a Cristo de entre los muertos. Entonces, no puede haber una pausa en el versículo 5, ¿ya? No hay una pausa en el versículo 5, sino que está hablando, está hablando de los resultados del reinado del Mesías, en ese sentido. Y como resultado de la resurrección de Cristo, que es lo que él dice el Padre, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. El Padre le entrega al Hijo las naciones de la tierra como su herencia. Desde la perspectiva postmilenial, esto no ocurre en la segunda venida, sino que es algo que ocurre progresivamente en la historia. Las naciones van siendo conquistadas por el Evangelio,
¿cierto? Por la predicación del Evangelio, la obra del Espíritu Santo, hasta que todo el mundo se vuelve a Cristo. Y esto claramente era parte de la misión que Cristo le entregó a su iglesia, ¿cierto? Cuando Jesús, en Mateo 28, dice, Jesús se acercó, versículo 18 y 19, y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, antes de ascender a la diestra del Padre, fíjense, Jesús declara que ya había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. No necesita esperar a un futuro reino milenial para recibir toda autoridad sobre el cielo y también toda autoridad sobre la tierra. Ahora, hay una confusión que vemos en algunas de las traducciones en cuanto al versículo 19, que genera algo de confusión en este punto, porque como leí en el texto recién, dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y a veces nosotros leemos eso como la acción es hacer, ¿cierto? Y el objeto y a lo que nos referimos son a los discípulos. Pero en realidad en el griego no hay esa distinción. De hecho, una traducción un poco más literal sería discipular a las naciones o enseñar a todas las naciones, ¿cierto? O sea, lo que es discipulado son naciones, ¿cierto? No es hacer discípulos, sino discipular naciones. Ahora, ¿cómo discipulamos naciones? Obviamente, discipulando a individuos, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. ¿Cómo llega la fe cristiana a un nuevo lugar? Llega por medio de individuos, discipulando a otros individuos. Pero la misión que Cristo entrega no es simplemente vayan por el mundo discipulando a algunas personas por acá, por allá. No, Cristo quería ver naciones discipuladas. Quería ver las naciones entregados al Mesías. Y no es nada extraña ese lenguaje, porque ese es el lenguaje que vemos a través del Antiguo Testamento, ¿cierto? Pídeme, te daré por herencia las naciones. Isaías 42, las costas esperan su ley, ¿cierto? Isaías capítulo 2, ¿cierto? Habla de las naciones fluyendo a Sión para ser instruidos en la ley de Dios y convertirán, ¿cierto?, sus espadas en rejas de arado, ya no se adiestrarán más para la guerra. Todo eso como el resultado de no simplemente algunos individuos siendo discipulados por aquí y por allá, sino naciones enteras entregadas al Evangelio de Jesucristo. Entonces, esto es bastante central a la visión postmilenial. O como dice el famoso intérprete, ¿cierto? Matthew Henry, hablando de Mateo 28, versículo 19, dice, ¿cuál es la intención principal de esta comisión? Discipular a todas las naciones. Admitamos los discípulos, hagan todo lo posible para que las naciones sean naciones cristianas. ¿Ya? No, entonces, fíjense en eso. Hagan todo lo posible para que las naciones sean naciones cristianas. Entonces, esto es central a la visión postmilenial, porque creemos que la comisión de Cristo, que Cristo nos entregó esa tarea, justamente porque esperaba que cumpliésemos esa tarea, en ese sentido. Incluso el amilenial Floyd Hamilton reconoce este aspecto. Él dice, al igual que el premilenialismo, vemos el mundo como una mezcla de bien y mal hasta el tiempo del rapto. No tenemos la esperanza ni la expectativa de que todo el mundo vaya a mejorar hasta que sea convertido al cristianismo. Creemos que las guerras continuarán hasta que el fin, cuando Cristo vuelva a corregir todo.
Creemos que el mandamiento de Cristo de predicar el evangelio a todo el mundo debe ser obedecido. Y es nuestro deber intentar establecer una sociedad cristiana hasta donde podamos. Pero aunque tenemos la obligación de hacer esto, para nada creemos que toda la sociedad será cristianizada. De hecho, creemos que las fuerzas del mal se volverán cada vez más violentas en su oposición al cristianismo y a los cristianos. Qué interesante, ¿no? La manera que él lo explica ahí, porque reconoce por un lado que tenemos una obligación, o sea que Cristo en su gran comisión nos llamó a discipular naciones y que tenemos que hacer el intento por lo menos, pero aunque tenemos esa obligación, él cree que no lo vamos a lograr, básicamente, y que las fuerzas del mal se volverán cada vez más violentas oponiéndose al cristianismo. Ahora, por esa razón y a base de esa autoridad, Cristo le entrega la tarea a sus discípulos de nada más y nada menos conquistar el mundo, discipular las naciones, cristianizar el planeta, no por medio de la violencia, no por medio de la fuerza humana simplemente, sino por medio de la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Entonces, aun si alguien reconoce que el lenguaje de Mateo 28 no es solamente individual, sino habla de naciones o grupos siendo transformados, muchos lo ven como una tarea demasiado audaz o algo no realista, impensable incluso. Creen que esto solo puede ocurrir en la segunda venida de Cristo, porque, bueno, sabemos que Cristo es Dios y nosotros somos simples mortales, ¿cierto? ¿Cómo vamos a cambiar el mundo si Cristo aún está en el cielo? Sería la respuesta de muchos. Ahora, lo que nos olvidamos acá, y esto es muy importante, es que Cristo, si bien está en el cielo, pero desde el cielo está reinando sobre cielo y tierra. Toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Jesús no perdió la autoridad sobre la tierra cuando ascendió al cielo, sino que desde el cielo está reinando sobre cielo y tierra. O sea, y él mismo nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cristo es cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, está guiando a su pueblo a la batalla en la historia de redención. Y lo más importante aún es que nos ha enviado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios está con nosotros. Dios está peleando la batalla por nosotros en la tierra, en el tiempo presente, como su iglesia. ¿Acaso el Espíritu Santo es demasiado débil para cumplir la tarea? La gran comisión es demasiado complicado para la tercera persona de la Trinidad. Yo creo que no. Yo creo que el Evangelio, empoderado por el Espíritu Santo, es más que suficiente para conquistar todas las naciones por medio del Evangelio de Cristo. Y esa es la esencia de la postura, de la visión postmilenial. Esa confianza no en las fuerzas humanas, no en políticos, no en ciertas estrategias políticas o algo por el estilo, sino simplemente en la predicación del Evangelio y el poder de Dios para transformar corazones, y ese poder transformador desarrollado a lo largo del tiempo llevará a la transformación total de este mundo. Un pasaje muy importante que vamos a considerar es el Salmo 110. Salmo 110. Voy a buscarlo acá un segundo. Empezando acá, a ver.
Aquí está, Salmo 110. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. Y bueno, vamos a leer solo hasta ahí en el Salmo. El primer versículo es muy importante. El Señor dice a mi Señor. ¿A qué se refiere esto? Bueno, Dios Padre le dice al Hijo, ¿cierto? El Señor le dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto de sentarse a la diestra? Bueno, el autor de Hebreos nos explica de manera bastante clara este salmo, en Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice lo siguiente, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, ¿cuándo se sentó a la diestra de Dios Jesús? En la ascensión, después de resucitar de entre los muertos, cuando ascendió a la diestra del Padre, ¿cierto? Y vemos esto claramente en muchos pasajes, en Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23, ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todo bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, la ascensión de Cristo fue este evento, ¿cierto? Sentarse a la diestra de Dios en el cielo, ¿cierto? Y dice, siéntate a mi diestra, ¿hasta cuándo? Hasta que, si ven ahí, si se fijan, hay un indicador de tiempo. Jesús estará sentado a la diestra de Dios hasta que algo ocurra, hasta que sus enemigos sean puestos de estrado para sus pies. Esa es una manera de decir hasta que sus enemigos sean derrotados. Y fíjense que el autor de Hebreos dice específicamente que Jesús está ahora en el cielo esperando que eso ocurra. Aquí nos vemos con un problema para muchas interpretaciones escatológicas. ¿Por qué? Porque según el premilenialismo y el amilenialismo incluso, o sea, Jesús tiene que volver para derrotar a sus enemigos, ¿cierto? Pero aquí dice, no, Jesús se va a quedar sentado a la diestra de Dios hasta que sus enemigos sean derrotados. Entonces hay un problema ahí. ¿Cómo Jesús va a derrotar a sus enemigos si él está esperando en el cielo que sus enemigos sean derrotados? Claramente es porque la manera que son derrotados los enemigos de Cristo no es por medio de la segunda venida, sino por medio de su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia en la historia derrota a los enemigos de Cristo. Y Cristo vuelve cuando sus enemigos ya son hechos, ¿cierto? Ya son sometidos bajo de sus pies. Y cuando Cristo vuelve, sí, vendrá a derrotar un enemigo, vendrá a derrotar el último enemigo, que es la muerte, según 1 Corintios 15, 22 al 26. Y fíjense, vamos a leer este pasaje también, 1 Corintios 15, 22 al 16. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino
al Dios Padre después de que haya terminado con todo dominio y autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Entonces, fíjense, aquí también cita otra vez el Salmo 110 y nos declara que estas son las cosas que ocurrirán antes de la segunda venida de Cristo y que después Cristo volverá a derrotar al último enemigo, que es la muerte. Entonces, Cristo reinará desde el cielo hasta que todos sus enemigos son derrotados y después vendrá a personalmente destruir al último enemigo, la muerte, y ese será el juicio final. Ahora, el Salmo 110:2 dice, el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Ahora, esto es algo muy interesante, esta frase, domina en medio de tus enemigos. Y esto es muy importante porque algunos parecen confundir o igualar, ¿cierto? Domina entre tus enemigos con existe entre tus enemigos, ¿cierto? El reino de Dios, la iglesia no está llamado a simplemente ser una presencia en medio de enemigos, sino Cristo dice que Cristo dominará o domina en medio de sus enemigos. Entonces, es muy importante esto. Cristo, el dominio de Cristo, el reino de Cristo, no comienza de manera abrupta cuando todos sus enemigos están derrotados, sino que Él domina en medio de sus enemigos. Y como dice el comentarista Albert Barnes sobre este versículo, él dice, esta es la comisión de establecer un reino en medio de aquellos que eran sus enemigos. En esos corazones que habían sido rebeldes, su reino es establecido, no al destruirlos, sino sometiéndolos para que se vuelvan siervos dispuestos. Se rinden a Él y Él reina sobre ellos. No es una comisión de cortarlos de la tierra, sino uno mucho más difícil de ejecutar. Convertirlos en amigos y disponerlos a someter a su autoridad. El mero poder de aplastar a las personas requiere más que eso, hacer que rebeldes se sometan y que tengan una disposición a obedecer, ¿ya? Entonces, esto es muy interesante porque domina entre tus enemigos de esta manera. Está hablando no simplemente de venir y aplastar a todos los enemigos, sino convertir a esos enemigos en amigos. Y eso es lo que hace el Evangelio. Transforma los corazones. Cada uno de nosotros que en algún momento éramos enemigos de Dios, por medio del Evangelio de Cristo, hemos sido acercados, hemos sido adoptados a la familia de Dios. Entonces, Cristo en esa manera está reinando en medio de sus enemigos. Ahora, también hay algo muy interesante. Versículo 3 dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Voluntariamente. Entonces, y esto es totalmente contradictorio, especialmente con la visión premilenial de la llegada del reino de Dios, porque la visión premilenial es algo de la noche a la mañana, ¿cierto? Llega Cristo. En abrir y cerrar de los ojos, llega Cristo y establece su reino. ¿Ya? Y no es algo, no tiene nada que ver con algo voluntario de las personas que están ahí. No, Jesús llega de la noche a la mañana, establece su reino. En cambio, desde la perspectiva postmilenial, el reino de Dios no se establece por fuerza militar o de manera inmediata de la noche a la mañana con la segunda venida de Cristo. El reino de Dios se establece progresivamente con los que alguna vez fueron enemigos de Dios, volviéndose amigos de Dios y voluntariamente ofreciéndose al Señor. Y eso es lo que también vemos en varias de las
profecías en Isaías capítulo 2, ¿cierto? Las naciones fluyendo a Sión, las naciones fluyendo a la iglesia para ser instruidos, ¿cierto? Yendo al monte de Dios para escuchar la palabra de Dios, para ser instruido en sus caminos. Eso es una parte fundamental, me parece, de toda esta discusión en cuanto a la escatología. Ahora, Jesús elimina a sus enemigos de dos maneras, ¿cierto? Por un lado, convirtiéndolos en amigos, ¿cierto? Y por otro lado, también en sus juicios. O sea, también entendemos el juicio de Dios sobre los rebeldes. Y en muchos casos cae ese juicio de Dios y son apartados eternamente de Dios. Pero por otro lado, también elimina a sus enemigos, convirtiéndolos en amigos por poder del Evangelio. Muy bien, hemos estado compartiendo una hora, tengo varios otros temas que podríamos tocar, pero yo creo que a estas alturas quizás sería bueno abrir un tiempo para preguntas y apartar un tiempo para contestar algunas preguntas. Amén. Hermanos, referente a las preguntas, tranquilos, no vayan todos a encender su micrófono. Yo sé que todos quieren participar, todos tienen opiniones, tienen preguntas. Bien, vamos a hacer lo siguiente para evitar este tema de los que se encienden los micrófonos. Recuerden que estamos casi 300 personas. Hay una opción en Meet que se llama levantar la mano, ¿ok? A mí me va a aparecer aquí una lista de personas que están levantando la mano. A la persona que yo le dé la oportunidad, obviamente eso va a ser al azar, en levantar la mano que yo le dé la oportunidad, enciende su micrófono, hace su pregunta, espera que el hermano Nathan le responda, el hermano Nathan responde y cuando ya haya terminado el hermano, ya usted pues puede confirmar si fue respondida su pregunta o algo quedó en duda. Ya, vamos con la primera pregunta. Hermano Félix Reyes tiene la palabra. Saludos y bendiciones, mis amados hermanos. Gracias y paz. Hermano Natán, que el Señor te continúe bendiciendo. Bueno, tengo varias inquietudes con relación a la exposición de hoy. Y independientemente de mi postura teológica, veo en el contexto de la posición postmilenialista que el reinado de Cristo ya está establecido sobre la tierra por medio de la iglesia, según esta exposición. Entonces, en el contexto de la escritura, la palabra dice que Cristo va a reinar sobre la tierra y está hablando de un reino literal. Si estaba reinando en este tiempo, ¿está reinando la iglesia sin Cristo? O quisiera que me aclarara un poquito ahí. Aparte de esto, la postura gira alrededor del milenio. Y el milenio es uno de los eventos escatológicos que está relacionado con otros eventos que no se mencionan en la exposición, en la postura postmilenialista, como por ejemplo el tribunal de Cristo, la boda del Cordero y el descenso literal de Cristo con la iglesia para reinar sobre la tierra. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, hermano Félix. Bueno, hay varios temas ahí. En primer lugar, con relación al reinado de Cristo, nosotros creemos que Cristo tiene toda autoridad sobre el cielo y en la tierra, que su trono está en el cielo, pero desde el cielo está gobernando sobre las naciones. Y está y las manos y sus pies, sus manos y sus pies es la iglesia, es su cuerpo que está acá en la tierra. Y eso me parece que queda bastante claro en cuando leemos, y creo que leí este pasaje, pero solamente para recalcarlo un poco, es Efesios capítulo 1, ¿ya? Versículo
20, ¿cierto? Donde dice que se sentó a su diestra en los lugares celestiales muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todo, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo por lo menos veo en las palabras de Pablo aquí es cuando Cristo ascendió a la diestra del Padre, se le entregó un dominio, ¿cierto?, sobre todo principado, autoridad, poder, todo nombre que se nombra, toda autoridad en el cielo y en la tierra, todo ahora es de Cristo, y Cristo le ha entregado todas las cosas a su iglesia, finalmente. Entonces, el llamado de la iglesia en este mundo es proclamar el señorío de Cristo, decirle a las naciones de este mundo que ustedes tienen un rey que es Cristo. Ustedes no están exentos del gobierno de Cristo en este mundo. Él es el rey de reyes, señor de señores. Entonces, me parece que en ese sentido es el que nosotros vemos el reinado de Cristo. Nosotros no creemos que Él necesita descender y construir un trono en la ciudad de Jerusalén o algo por el estilo para empezar a reinar. Nosotros creemos que ya está reinando y que su trono en este momento es increíble. No necesita un mejor trono del que ya tiene en este momento. Ahora, en cuanto a los otros temas, ¿cierto? Del milenio y otros pasajes relacionados. Claro, podríamos hablar mucho rato y tengo, por ejemplo, en mi página tengo una serie de como 20 clases sobre el libro de Apocalipsis, versículo por versículo. Entonces, podemos hablar de muchos de estos temas, pero básicamente tendríamos que ir ahí punto por punto quizás para ver algunos ejemplos un poco más específicos. Está bien, hermano. Muchísimas gracias. Amén. El hermano Víctor Hugo Guerra tiene la palabra. Dios le bendiga, hermano Natán. Me dio mucho gusto escuchar su ponencia, hermano. Me pareció muy completa. Yo como premilenial le digo que si tuviera que escoger entre el amilenialismo y el posmilenialismo, me quedaba con el posmilenialismo. Me parece la postura más lógica. Solamente tengo una pregunta, hermano, que no mencionó en su discurso. ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen tocante al tema de la gran tribulación? Porque nosotros en el premilenialismo pensamos que existe una temporada futura que está catalogada como una tribulación especial, la gran tribulación. ¿Me podría dar la postura de ustedes? Sí, hermano, muy buena pregunta. En cuanto al tema de la gran tribulación, bueno, no solamente dentro del postmilenialismo, sino que hay varias visiones en cuanto a algunos de esos pasajes, incluso dentro del contexto del amilenialismo y otras posturas. Pero yo diría lo más común entre el postmilenialismo es que nosotros vemos la gran tribulación en relación a lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, ¿cierto? Cuando Cristo dijo, ¿cierto? Que una piedra no quedará sobre otra, ¿cierto? Y habló de una gran tribulación, ¿cierto? Que vendría sobre el pueblo judío dentro de esa generación. De hecho, en Mateo 24:34 dice, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas acontezcan. Ahora, eso entra en un tema mucho más amplio y que quizás no tenemos el tiempo para explorar en profundidad, pero por lo menos desde mi perspectiva, la gran tribulación se refiere a eventos pasados, se refiere a lo que fue la destrucción del templo y lo que fue el fin o los últimos vestigios de todo ese sistema judío
que terminó siendo juzgado por Dios por haber rechazado a Cristo, por haber rechazado al Mesías. Entonces, el juicio de esa terrible tribulación cayó sobre esa generación particular, ¿cierto? Que dijo que su sangre esté sobre nuestras manos y las manos de nuestros hijos. Así que esa en la versión bien breve es que nosotros creemos que se refiere al año 70 generalmente. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Bien, la hermana Lidia Guillén tiene la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Soy la hermana Lidia Guillén. Como que me tiene mal ahí, hermanos, en el apellido. Amén. Amén. Mi pregunta es, no entendí bien, sobre lo que dijo de Cristo, que Él está reinando desde el cielo, que tiene por medio de que está reinando desde el cielo por medio de las piernas, brazos y boca de nosotros. Y esto se entiende por el Evangelio o la gran comisión que el Señor Jesús nos encargó a cada uno. Así lo pude entender yo, o es de otra manera. Sí, nosotros creemos que Jesús está reinando desde el cielo sobre cielo y tierra. Y como vimos claramente en Efesios capítulo 1, versículo 20, o sea, él cuando ascendió a la diestra del Padre, ascendió a un trono. Bueno, de hecho, quizás podría mencionar otro texto que es bien interesante, que es Daniel capítulo 7. Y este es un texto que muchas personas creen que está hablando de la segunda venida de Cristo, pero a mí me parece que no hay nada que indica eso desde el texto mismo. En versículos 13 y 14 dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Ahora, muchos evangélicos piensan, no, esto está hablando de cuando Jesús vuelve y vuelve a la tierra, y cuando está en la tierra se va parar ante el Padre, ante el anciano de días, y va a recibir el reino. Pero hay un problema. En ningún momento dice que está en la tierra ocurriendo estas cosas. Dice una visión nocturna, dice, y en las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. Ahora, esas nubes del cielo eran las nubes llevando a Cristo desde la tierra al cielo, no eran las nubes llevando a Cristo desde el cielo a la tierra. Esto está hablando de la ascensión de Cristo y de su coronación. Y cuando recibe toda esa autoridad, y ¿qué le es dado? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Entonces, él está recibiendo en esa primera venida, en su ascensión, está recibiendo el reino y está reinando desde el cielo sobre todas las naciones. No sé si eso ayudó a aclarar un poquito más el tema. Sí, hermano Natán, nomás la cita de Efesios, ¿qué fue? Efesios capítulo 20, Efesios capítulo 1, versículos 20 y 20 hasta el 23, básicamente. Okay. Gracias, Dios los bendiga. Bendiciones. Amén. La hermana Patricia Cuevas tiene la palabra. Amén. Señor los bendiga, hermano. En realidad, esto de la escatología, nadie tiene la última palabra, como lo que podemos discernir, porque en realidad todas estas cosas también para nosotros son un misterio. Entonces, quedan muchas cosas como en el aire. Por ejemplo,
yo estaba pensando que es cierto lo que dice el hermano, Cristo no está aquí en la tierra porque Él ya vino a la tierra, está a la derecha de Dios Padre sentado, ¿cierto? Gobernando con toda autoridad, pero Él también dijo, os conviene que yo me vaya, porque dejaré el Espíritu Santo, Hechos 1:8 lo dice, ¿cierto? Entonces el Señor reina con todo su poder porque, como bien decía el hermano anteriormente, el Espíritu Santo es Dios. Dios mismo aquí en la tierra, porque se derramó, dice el Espíritu Santo, sobre toda la tierra y sobre toda carne. Lo que nosotros recibimos cuando aceptamos a Cristo es el Espíritu Santo, ¿cierto? Estamos llenos, entonces recibimos el poder del Espíritu Santo y quedamos aptos para poder ir en esa gran comisión que el Señor nos manda, ¿cierto? Ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Y eso es lo que le falta a esta iglesia hoy en día, porque estamos un poco dormidos, pues hermanos, para poder despertar de lo que está sucediendo, para poder darnos cuenta de las señales que están pasando. Y bueno, si nos vamos a meter al periodo dispensacional, donde podemos ir ubicándonos en qué dispensación o en qué tiempo, digamos, estamos nosotros ahora los cristianos, estamos bajo la gracia de Dios, o sea, porque está el Espíritu Santo todavía aquí, o si no estuviera, yo creo que no nos podríamos comunicar, no nos entenderíamos los cristianos si el Espíritu Santo no estuviera. Ahora, por algo nos damos cuenta entonces de que estamos en el periodo de la gracia. Lo que no me queda claro, hermano, ¿por qué usted dice que Cristo sí está gobernando solamente de los cielos hacia la tierra? Pero como que me queda un vacío, porque, o sea, Dios mismo ahora está aquí en la tierra a través del Espíritu Santo, pues Él es el que dice que nos convence, Él es el único, incluso dice que convence al hombre de todo pecado. Por lo tanto, nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, no tenemos ninguna autoridad. Por lo tanto, Cristo reina ahora en la tierra a través de su Santo Espíritu. Por eso es que me quedó como una duda de cómo lo planteó en delante. No sé si yo lo interpretaba mal o no sé si los demás cómo lo están interpretando, pero yo creo en eso. Creo que el Señor no está aquí en la tierra porque Él ya vino a la tierra, subió, está a la derecha de Dios Padre, reina con poder y gloria sobre nosotros a través de su Espíritu Santo. Por eso Él dijo que os convenía que Él se fuera, porque vendría el poderoso Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener la respuesta de parte del maestro. Absoluta claridad en esto, porque para no irnos confundiendo, Hermana Patricia, la pregunta en concreto, ¿cuál es? Para poder dar oportunidad a otros hermanos. Bueno, creo que entendí más o menos lo que la hermana estaba diciendo, o sea, básicamente, bueno, afirmando varias de las cosas que hemos estado hablando en cuanto a la realidad de la presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo para consolarnos y para llevar adelante esta gran obra de la iglesia. O sea, cuando leemos el libro de Hechos, más que los hechos de la iglesia, son los hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia. Es el Espíritu Santo que está guiando a la iglesia a través de la historia, y por eso mismo es la confianza que yo personalmente tengo que esta gran visión de naciones discipuladas se llevará a cabo, porque Dios está con nosotros en esa tarea. Amén. Gracias por responder, hermano Natán. Les encargo a los hermanos que están haciendo su pregunta. Una pregunta, me imagino que mientras estuvieron escuchando ya la tienen formulada para dar tiempo, ¿no? Yo sé que hay varios hermanos que quieren conocer un poquito más de lo que piensa el hermano Natán. Tengo una pregunta, hermano Natán, que viene directamente desde el chat. Y la pregunta consiste en qué piensa usted del pasaje de 2 Corintios 4:4, el cual dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué piensa del pasaje que habla de Satanás como el Dios de este siglo? Muy buena pregunta. El Dios de este siglo.
Bueno, algunos intérpretes históricamente, como Agustín y algunos de los padres de la iglesia, entendían al Dios de este siglo no como Satanás, sino como Dios Padre, ¿cierto? Pero bueno, ahí nos meteríamos en otros temas. Para dar la respuesta quizá un poco más concisa, cuando habla de, la Biblia habla de siglo o de mundo en varios sentidos, ¿cierto? Habla de siglo o de mundo en el sentido del planeta, ¿cierto? Del mundo material y todo lo demás, pero también habla de mundo muchas veces en un sentido ético también. En ese sentido, o sea, habla de mundo en el o de Satanás como gobernando sobre este siglo, sobre este mundo, en un sentido de que está gobernando sobre ese dominio que él tiene, hablando de su reino, del reino de Satanás. Pero ese reino no es algo que simplemente abarca todo el planeta. Satanás no es que gobierna sobre los árboles y sobre el viento y sobre, ¿me entiendes? No, está hablando en un sentido ético, que Satanás es el Dios de este mundo en cuanto a aquellos que son esclavos de Satanás, que están sujetos a su voluntad. Y nosotros sabemos que en este mundo hay un conflicto entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de tinieblas, ¿cierto? Y cuando nosotros pasamos al reino de Dios, abandonamos el reino de tinieblas, ¿cierto? Entonces, pero no abandonamos el mundo, no abandonamos el planeta, seguimos acá, hoy día en esta conversación estamos conversando en el planeta Tierra, ¿cierto? Pero no somos de este mundo en el sentido del reino de Satanás, sino que somos del reino de Dios. Entonces, hay que entender, como muchas palabras en las escrituras, carne es otra palabra, mundo, hay muchas palabras que va a depender un poco del contexto, cómo se está usando. Amén. Le pregunta al hermano Arrigos, que es el que hizo la pregunta, ¿quedó claro con la respuesta del hermano Natán? ¿Pudo entender lo que el hermano Natán explicó? ¿Se me puede confirmar, por favor, a través del chat? Sí, Dios bendiga a Ríos por acá. Amén. Sí, me quedó bastante claro, pero sería mucho mejor, ¿verdad?, profundizar, pero ya eso sería en otro momento. Pero sí, entendí una buena base para comenzar. Amén. Gracias. Bien, vamos avanzando un poquito con el tiempo. Estimados hermanos, voy a darle la oportunidad al hermano que tiene por nombre Profesionales en Construcción. No sé si está presente. Muy buenas noches, hermanos. Muchas gracias por Amén. la oportunidad. Hermano, no sé si pronuncio bien su nombre, Nathan. Sí, está bien. Sí. Excelente la exposición, ¿verdad? Yo estoy acá pues aprendiendo, ¿verdad? No tengo una posición definida, pero me considero que lo importante de ello es que cuando escucha uno una posición, el poder reflexionarla, ¿verdad? Y tengo la siguiente duda. Por ejemplo, ¿cómo compagina el posmilenialismo las palabras que el Señor Jesús dicta en Lucas 18:18, en donde habla acerca de su segunda venida y dice que será como en los días de Lot y de Noé, ¿verdad? Y en el versículo 8 dice específicamente, ¿verdad?, el Señor que cuando Él venga, hace la pregunta, ¿verdad?, ¿será que hallará fe en la tierra? Yo entiendo que la visión del posmilenialismo es que de alguna manera la mayor parte de la población va a aceptar y recibir a Cristo, ¿verdad? Pero siento yo que estas palabras del Señor Jesús de alguna manera no entran en sintonía o no compaginan, ¿verdad? O cuando el Señor Jesús habla acerca en Lucas, por ejemplo, capítulo 13 y versículo 24, y dice a sus discípulos esforzados a entrar por la puerta angosta. Cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿son muchos los que se salvan? O son pocos, ¿verdad? Y el Señor Jesús de alguna manera no lo dice literalmente, pero confirma que en efecto son pocos, porque les dice que tienen que esforzarse. Y ya para terminar, por ejemplo, en Mateo capítulo 24 y versículo 12, el Señor habla también en el contexto de la segunda venida, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿cómo estas declaraciones del Señor Jesús compaginan con la visión posmilenialista acerca de que muchos creerán al final de los tiempos?
Excelente, hermano. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, hermano. Bueno, en realidad son varias preguntas. Perdón. Y son varios textos que tendríamos que analizar. En cuanto, por ejemplo, a Mateo 24, versículo 12, en lo personal no creo que está hablando de la segunda venida de Cristo. Le preguntan ese contexto, o sea, al principio de este capítulo, todo nace porque los discípulos estaban mirando el templo, estaban mirando las construcciones y Jesús les dice, ¿ven todos estos edificios? No quedará piedra sobre piedra. Todos van a ser destruidos. Entonces ahí quedaron con la duda y hablaron con Jesús de qué se trata esto. Y bueno, ahí empieza la exposición de Jesús, ¿cierto? En el Monte de los Olivos. Pero bueno, quizás no tenemos tiempo para meternos en todo eso, pero quizás sería un poco más útil hablar de lo que mencionaste en cuanto a la puerta angosta, porque eso sí es una traba para muchas personas en cuanto a escuchar sobre esta postura. La respuesta a todo esto la podemos encontrar en el mismo texto, y mencionaste Lucas 13, y versículo 23 dice, alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y cierto, le dice, esfuerce por entrar en la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Y después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes, estando afuera, comiencen a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Ahora, versículo 26 es muy importante porque nos ayuda a identificar de quién está hablando, quién son las personas de las que Jesús está hablando. Bueno, está hablando de las personas que comieron y bebieron con él, está hablando de las personas que lo vieron predicar en las calles públicas de Nazaret y de los diferentes lugares. Está, en mi opinión, Lucas 13 y Mateo también están, cuando hablan de esta puerta estrecha, están hablando de esa generación de judíos en los tiempos de Jesús y están diciendo que de esa generación pocos van a ser salvos, la gran mayoría va a rechazar al Mesías. Y es por eso es que es ancho el camino que lleva a la destrucción para esa generación. Pero mira lo que dice al final, ¿cierto? Después de decir, apártense de mí todos los que hacen iniquidad, ¿cierto? Versículo 27, versículo 29 dice, y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en el reino de Dios. Por lo tanto, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Ahora, fíjense que ahí está hablando de otro grupo de personas. Por un lado está hablando de estos que van a ser rechazados, ¿cierto? Y el versículo 28 dice, cuando así será el llanto y crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Y fíjense también lo que dice en la versión en Mateo 8, porque usa lenguaje muy similar. En ese caso, en la historia del centurión. Pero versículo 11 dice, y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, y ahí será el llanto y crujir de dientes. Entonces, fíjense lo que dice, son pocos los que serán salvos en esa generación, pero por otro lado, muchos vendrán del oriente y del occidente. Entonces, cuando el evangelio se abre a todas las naciones, ahora es un número que nadie puede contar. Ahora es una cantidad increíble de personas que serán salvos en ese sentido. Entonces, yo creo que esos pasajes, en resumen, de Mateo 7, o sea, Lucas 13 y Mateo, cuando habla de una puerta angosta, se está refiriendo a esa generación de judíos, no está dando una regla general de que por toda la historia
pocos serán salvos o algo por el estilo. Ok, gracias por la explicación, hermano. Gracias. Hermano Narán, ¿desea continuar con algo más de su exposición o desea que aterricemos con las últimas preguntas? No sé si tiene algo más que compartir. Bueno, hay varios temas sobre el que podría exponer, pero yo creo que quizás lo más productivo sería escuchar las preguntas que tienen los hermanos en este tiempo. Amén. Bien. Bien, vamos avanzados un poco de tiempo, vamos a ir aterrizando con las preguntas. Pastor Luis Cuentas, le doy la oportunidad. Pastor Luis Cuentas, ¿se encuentra conectado? Bien. Si el hermano no está disponible, entonces vamos a dar la oportunidad a la hermana Miriam López. Sí. Amén, hermana Miriam tiene la pregunta. Sí, buenas noches. No es que le cambió la voz a la hermana Miriam, sino que soy el esposo que estamos acompañando. Estamos juntos. Yo me le di, hermano Natán y los demás colaboradores, ¿verdad? La verdad que es un trabajo arduo el de investigar, el de resumir, el de analizar diferentes fuentes. Tengo una inquietud acerca, la verdad que la afirmación suya, hermano Natán, de que Cristo está gobernando desde el cielo, tiene mucha inquietud, ¿verdad? Y yo tengo mis reservas, ¿verdad? O sea, creo que el reino de Cristo es en el corazón de cada persona y se expresa también a través de la iglesia, ¿verdad? Porque es la comunidad de Cristo, es el pueblo de Dios, el linaje escogido, real sacerdocio, es la comunidad cristiana, ¿verdad? Y ya en cuestiones éticas, ¿cómo decirle?, de gobierno sobre la tierra, tiene sus condiciones, ¿verdad? Porque encontramos varios versículos. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en lo que pidieren, yo lo haré, ¿verdad? En lo que atares en la tierra, será atado lo que atares en el cielo, será atado en la tierra. O sea, es condicionado según la labor o lo que el creyente permita, afectando sus sistemas, afectando su entorno, ¿verdad? No es un reinado terrenal, literalmente, ¿verdad? Sino que es más espiritual y no es un reinado que es, ¿cómo decirle?, en todas sus prerrogativas, completo, pues, completo, como el reinado que va a tener en el milenio, ¿verdad? Tengo una pregunta, ¿qué le merece usted la opinión de Mateo 24:9 y 24:21, donde se mencionan dos tribulaciones, ¿verdad? Primero menciona tribulación y luego menciona la gran tribulación, como que deja entrever, un paréntesis, se me olvidó un elemento, el afirmar que Cristo está gobernando desde el cielo sobre la tierra, eso nos lleva a la tendencia del gobierno de Dios ya, una corriente muy fuerte aquí en Latinoamérica, especialmente en los países subdesarrollados, donde anhelo de cambios sociales, hay anhelo de salir de la pobreza, de la calamidad, de la deuda, de la corrupción. Entonces, da la tendencia para abonar a esa corriente del reino de Dios ya, pues, o sea, no se aspira tanto a ir al cielo, sino porque tenemos la posibilidad de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Bien, en relación con Mateo 24:9, 24:21, menciona en 24:9 la tribulación, ¿verdad? Hablando de la iglesia, ¿verdad? Y la otra, la gran tribulación. La tribulación es un periodo de persecución, como lo dice este mismo pasaje, estos mismos sucesos de Mateo 24, está en Lucas y está también en Marcos. Entonces, es un periodo de persecución, de prueba, cuando dice la fuente, establezco diferencias. En la tribulación, la fuente de la tribulación en Mateo 24:9 no es Satanás, es las naciones, ¿verdad? Es las naciones que crean unas condiciones de persecución, de intimidación, hasta de tortura en contra de los que profesan ser cristianos en ese tiempo. Y la gran tribulación
la fuente es el anticristo, ¿verdad? Dominando sobre la tierra en los 7 años, ¿verdad? Bueno, eso hay que entrar en detalle. Entonces, los acontecimientos también son diferentes, ¿verdad? Si usted ve Mateo 24, 9 hasta Mateo 21, son diferentes. Y Mateo 21 en adelante, cuando ahí menciona la gran tribulación, habla de los que están en azotea, los que están, huyan Hermano López, disculpe, ¿cuál sería la pregunta en concreto para darle oportunidad? ¿Qué opinión le merece usted? ¿Irá a pasar la iglesia por tribulación? No gran tribulación. Gracias por la pregunta, hermano. Bueno, todo esto gira en torno a cómo nosotros entendemos lo que Jesús principalmente está exponiendo en este contexto. Ahora, yo no tengo gran problema con decir que, los eventos de versículo 21, la gran tribulación, es diferente que los eventos de versículo 9. Personalmente, creo que los eventos de versículos 4 hasta el 14 están hablando principalmente de cosas que vemos en el libro de Hechos, ¿cierto? Estamos hablando de cosas que vivieron los apóstoles y los primeros cristianos en la expansión del Evangelio. Y podríamos decir que bueno, ya entrando en el versículo 15 y la otra sección estaría hablando de un juicio en particular, la gran tribulación, que yo asociaría a la destrucción, a la guerra judía, ¿cierto?, del primer siglo. Hay varios elementos, obviamente no podemos entrar en detalle en todo esto, pero constantemente vemos el refrán, o sea, cuando ustedes vean la abominación de desolación, ¿cierto? Cuando ustedes vean esto, cuando ustedes vean lo otro, está hablando de cosas que sus oyentes van a ver, básicamente. No está hablando de cosas que van a ver personas, ¿cierto? 2000 años después. Está hablando de cosas que iban a vivir los primeros oyentes. Y eso queda aún más claro cuando Jesús en Mateo 24:34 dice, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Entiende? Entonces, yo en ese punto creo que Jesús deja bastante claro. Él está hablando de un juicio que caería sobre esa generación. Y la guerra judía ocurrió, ¿cierto?, en el año 66 y culminó en el año 70, prácticamente una generación, dentro de la generación desde el tiempo que Jesús estaba exponiendo estas palabras. Entonces, bueno, simplemente tenemos una visión diferente en cuanto a qué está hablando esta sección. Básicamente, y bueno, para los que están interesados en algún momento en una respuesta un poco más extendida, yo en mi canal de YouTube, en Esperanza en lo Invisible, tengo una serie de clases de, creo que son 4 o 5 partes, hablando de esta sección. Así que muchas gracias por la pregunta, hermano. Amén. Bien, vamos aterrizando ya con las últimas preguntas, estimados hermanos. Por si acaso, si alguno está comentando, no he bajado ninguna mano, por si acaso. Yo solamente veo las que están aquí arriba, más allá no toco. Por si acaso le sale que se le bajó, debe ser algo del Meet. Hermano Alex está presente. Voy a darle la oportunidad para que haga su pregunta. Sí, buenas noches, hermano. Natán, muchas gracias por la exposición. De verdad es un tema bastante interesante y que de verdad lo explicó bastante bien. Yo tengo pues una pequeña duda. Entiendo que pues la parte de los 1000 años como tal es como que un término figurativo para pues esta corriente o ese sistema postmilenialista. Entonces me gustaría saber si el anticristo como tal también es una figura o un término figurativo para referirse a las personas que niegan a Cristo, o realmente si hay un anticristo o va a haber un anticristo. Esa es mi pregunta. Si también es un término figurativo. Muchas gracias, hermano, por la pregunta. Bueno, en la historia de la iglesia, el tema del anticristo siempre ha sido de harta controversia.
identificar al anticristo y todo lo demás. Hay un libro que escribió unos hermanos finalmente datando a través de toda la historia de la iglesia las diferentes teorías y momentos cuando pensaban que que el otro era el anticristo, y así ha sido por mucho tiempo. Ahora, desde la perspectiva postmilenial, hay algunos históricamente que han pensado que el anticristo se refiere al papado, a Roma, a la Iglesia Católica y específicamente al Papa. Y que el anticristo caería, ¿cierto?, al inicio de esta, o sea, básicamente para llegar a este periodo extendido de bendición para la iglesia en la tierra, va a caer justo ante eso el anticristo, que es el Papa. Entonces, esa es una perspectiva. Ahora, en lo personal, bueno, hay que reconocer que cuando hablamos de anticristo, generalmente estamos hablando de una especie de Frankenstein, tomando un montón de diferentes pasajes que no hablan explícitamente de un anticristo, ¿cierto? La única parte en la Biblia que tú vas a encontrar mencionado anticristo es en las epístolas de Juan, ¿cierto? Y justamente cuando menciona, dice, ¿ustedes han escuchado que viene anticristo? Bueno, me parece bastante dudoso, incluso ahí que Juan lo está afirmando como algo que es. Él simplemente está diciendo, ustedes han escuchado este rumor por ahí, y Juan de hecho los corrige y les dice, en realidad han venido muchos anticristos. Todo el que, ¿cierto?, rechaza a que Cristo vino en la carne es anticristo. Entonces Juan, en mi opinión, en esa sección no está declarando si va a venir un anticristo, sino que está corrigiendo un rumor que escucharon las personas. Muy similar a lo que ocurre, me parece, en Juan capítulo 20, cuando hay un rumor de que el discípulo amado no va a morir antes de que Cristo vuelva. Y Juan ahí también está corrigiendo un rumor. Entonces, pero de cualquier forma, yo considero que varios de los pasajes que muchas veces se aplican a este personaje de anticristo, como 2 Tesalonicenses 2 o la bestia de Apocalipsis capítulo 3, yo creo que muchos de esos están hablando no de una futura figura, sino de Nerón, de alguien que estaba en el primer siglo y no de un personaje que se va a levantar algún día y establecer un gobierno mundial. Muchas gracias, hermano, por resolver la duda. Bendiciones. Gracias por la pregunta, hermano. Amén. Vamos a dar una última pregunta. Vamos a ver. Bien, hermano Jonathan Jacob tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos. No es mi intención evangelizar al hermano Nathan, así que voy a hacer las preguntas directas. Amén, tengo varias preguntas, espero que pueda captar algunas para poderlas responder, espero que sea breve. Según Apocalipsis 26, habrá una primera resurrección. Mi pregunta es, ¿cuándo va a ocurrir esa primera resurrección? Segunda pregunta, ¿los muertos en Cristo dónde están en este momento? Tercera pregunta, según Apocalipsis 20, Satanás será apresado por 1000 años y será suelto un tiempo después. ¿Qué sucede? ¿Qué evento sucede en medio de estos dos sucesos? ¿Qué es lo que sucede en medio de los 1000 años donde Satanás está apresado y es suelto? Y la última pregunta es, ¿ya hubo un tercer templo donde la así denominada bestia se hace llamar Dios? Muchas gracias, hermano Nathan.
Gracias, hermano, bueno, por las preguntas. Muy buenas preguntas. Difícilmente voy a poder contestarlas todas brevemente porque son preguntas sobre pasajes que son bastante complejas y que toman su tiempo. Ahora, veamos, la primera resurrección, desde mi perspectiva, es una referencia a los santos al momento de partir de esta tierra, estando vivo en la presencia de Dios, esperando la resurrección de sus cuerpos, la resurrección final, en el día final que ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Entonces, lo que yo veo en cuanto al reinado y a los tronos que vemos ahí, que los santos vivieron y reinaron por Cristo con 1000 años, que eso está hablando de la situación de los santos en la presencia de Dios en el tiempo presente, ¿cierto? Hasta la segunda venida de Cristo. Bueno, y eso también contesta la segunda pregunta que tenía el hermano, que era, ¿dónde están los muertos en Cristo? Están en este momento en la presencia de Dios, esperando el día final de la resurrección. Ahora, bueno, en cuanto a Satanás siendo desatado al fin del milenio, es importante mencionar que no es parte del milenio, sino que después del milenio esto ocurre. Bueno, creo que hay varias ideas de lo que podría estar refiriéndose ese pasaje y creo que para todas las posturas hay una cierta dificultad al contestar esa pregunta. O sea, por ejemplo, desde la perspectiva premilenial, me parece bastante extraña la imagen de Cristo, ¿cierto? En la ciudad de Jerusalén, rodeado por sus santos, con el diablo y las fuerzas del mar afuera de la ciudad, ¿me entiendes? Cristo físicamente en la tierra, atacado por el diablo y un mar de seres humanos. Es una imagen un poco extraña, para decirlo lo menos. Pero hay varias maneras que se podría entender ese periodo o lo que se está datando ahí. Algunos, por ejemplo, entienden esto como nada más y nada menos que una descripción de la resurrección de los injustos justo antes del juicio, porque si se dan cuenta, en el versículo 6 se acaba el milenio, ¿cierto? O versículo 7, cuando los 1000 años se cumplen, ¿cierto? Se acaba ese periodo del milenio y salen a engañar las naciones, ¿cierto? De la tierra. Satanás es soltado de su prisión. Entonces, esto posiblemente sería simplemente una descripción de la resurrección temporal de los injustos antes del juicio del gran trono blanco que viene en el versículo 11, ¿cierto? Y también hay algunas otras ideas de lo que podría ser esa sección, pero ahí tendríamos para toda otra clase, honestamente, si empezamos a indagar mucho en eso. Ahora, en cuanto al tercer templo, donde supuestamente se va a sentar el anticristo, en ningún momento se habla específicamente de un tercer templo, ¿ya? Se habla de un templo en Ezequiel, hay una descripción profética de un templo en Ezequiel, pero nunca se menciona necesariamente que es un tercer templo, pero como muchos ven esa descripción, algo que no ven eso cumplido, por ejemplo, en el segundo templo, dicen, no, es que tiene que haber un tercer templo. Pero cuando Pablo usa esta palabra en Tesalonicense, habla del templo de Dios. Si uno ve las otras referencias a templo de Dios en el Nuevo Testamento que usa Pablo, siempre se está refiriendo a la iglesia, no se está refiriendo a un templo físico en ese sentido. Y entonces no es necesario pensar que 2 Tesalonicenses 2 está hablando de un templo físico. Porque Pablo no usa esa palabra de esa manera en el Nuevo Testamento. Si es que 2 Tesalonicenses 2 está refiriéndose a un templo físico, sería la única parte donde lo usaría de esa manera,
¿ya? Entonces, personalmente no creo que está hablando de un tercer templo, no creo que hay una promesa de un tercer templo, y creo que la visión que vemos en Ezequiel de ese templo ideal es una visión del el pueblo de Dios, es una visión de la iglesia de Cristo, que es el templo del Espíritu Santo, ¿ya? El templo de Dios. Ya el templo de Dios ya no es un lugar físico, sino que es el pueblo de Dios. Entonces yo por lo menos lo entendería de esa manera. Amén. Por cuestiones de tiempo, hermanos, vamos a concluir la sección de preguntas hasta este punto. Estoy seguro que muchas personas aún tienen preguntas, lo sentimos por algunas preguntas que no pudieron ser atendidas, pero como pueden ver hay una gran demanda. Hermano Natán, ¿por qué medio las personas pueden contactarse con ustedes? Estoy seguro que muchos quieren seguir aprendiendo de su exposición. Muchas gracias, hermano Fernando. Sí, mira, yo tengo un canal de YouTube y en Facebook se llama Esperanza en lo Invisible. También hice una película que se llama En la Tierra como en el Cielo, que es una presentación, un documental en realidad sobre este tema del postmilenialismo, donde entrevisto a varios pastores y teólogos y se habla de varios de estos temas. En este momento, les comento, estoy trabajando para doblarlo al español. Estamos en la última etapa de ese proceso, así que Dios mediante en los próximos meses lo vamos a lanzar hablado en español, pero por el momento está también disponible en mi canal con subtítulos en español, si es que a alguien le interesa revisar eso. También en Esperanza en lo Invisible tengo varios videos hablando de muchos de estos temas, clases sobre el libro Apocalipsis, y también de manera semi-regular hacemos en vivos, contestamos preguntas y hablamos de varios temas relacionados a lo que hemos estado hablando en el día de hoy. Entonces, si están interesados en más información de ese tipo, los invito a visitar mi canal de YouTube, Esperanza en lo Invisible. Amén. El canal de YouTube, no se preocupe, va a ser enviado al grupo del diplomado junto con el material correspondiente. Ya ustedes pueden visitar el canal de YouTube, dejarle comentario al hermano, ponerse en contacto por correo electrónico y estoy seguro que muchas personas van a aprender más. Bueno, eso ha sido todo. ¿Algunas palabras finales, hermano Natán, para decir a los hermanos? Sí, bueno, primero que nada agradecerles por su tiempo, por escuchar. Yo sé que quizás muchas de estas cosas pueden ser diferentes a lo que quizás se habrá escuchado en otros contextos, pero yo creo que en estos temas siempre es bueno ir a la palabra de Dios, revisar lo que yo o cualquier otro hermano está diciendo desde la palabra. Y a veces, yo creo que si hacemos eso, a veces nos vamos a sorprender. A veces va a haber un texto que nosotros siempre lo entendíamos de una manera y de repente lo vamos a ver un poco diferente. Así que les agradezco su tiempo, les agradezco el respeto y agradezco sus preguntas que realmente fueron acertadas y agradezco esta oportunidad de compartir con ustedes en esta noche. Amén. Permítame un momento, hermano Natán. No se vaya a retirar. Bien, permítame un momento. Pastor Fernando, ¿está en línea? Sí, aquí estamos. Amén. Y que el Señor le bendiga, hermano Natán. Un gusto, la verdad, quiero agradecer primero también al hermano Natán por su tiempo, porque yo sé que, bueno, allá van varias horas adelante de nosotros y para él ya va llegando a la medianoche, quizás. Muchísimas Pastor gracias. Fernando, su cámara está ahí a la mitad. Okay, perdón, estaba ahí teniendo un problema. No me reconocía la cámara. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, hermano Joel, por haberme ayudado. Tuve un inconveniente para llegar a la hora indicada, pero muchísimas gracias.
Yo personalmente tengo una o dos preguntas, hermano, perdón, porque, y es una pregunta que otras personas me han hecho, y quizás usted nos puede aclarar. Hay algunos términos que a veces se suelen confundir. Mi pregunta es términos como dominionismo, teonomismo, posmilenarismo, o incluso la creencia extendida en grupos neopentecostales como la del Reino Ahora. ¿Está asociado, es lo mismo, se parece o se origina en el posmilenialismo? Muy buena pregunta, Pastor. Muchas gracias por la pregunta. Se vuelve un poco confuso a veces el tema de las etiquetas, ¿no? Y también un poco confuso el tema de las asociaciones que a veces nosotros podemos hacer al escuchar ciertas etiquetas de ese tipo. Porque al fin y al cuenta, lo que desde cualquier postura, desde la postura premilenial, amilenial o postmilenial, van a haber grupos y movimientos y personas que creían eso o creen eso, que son diferentes a nosotros. Por ejemplo, quizás podríamos decir en el mundo pentecostal, el dispensacionalismo es uno de las visiones más comunes, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el hermano John Darby, que fue el que la mayoría reconoce como el que inventó o el que propulsó esta idea del dispensacionalismo, él no era pentecostal. De hecho, él era cesacionista, no creía que los dones del Espíritu seguían para hoy y era muy crítico de los carismáticos de su tiempo. Y era calvinista, ¿ya? Ahora, el hecho, no por eso, ¿cierto? Los hermanos pentecostales generalmente rechazan el dispensacionalismo porque tenían desacuerdo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que en muchos casos, cuando se habla de reino ahora, dominionismo o muchos de estos términos, en mi experiencia se usan muchas veces de manera muy ligera y sin aclarar muy bien a quiénes se refieren y casi nunca citando a estas personas a las que se están refiriendo, ¿me entiende? Entonces, yo creo que eso a veces puede generar bastante confusión. Entonces, por ejemplo, no sé, hay figuras como Rusas Rushdoony, ¿cierto? R.J. Rushdoony, o como Greg Bunsen y otros que fueron bien importantes en los años 70 en un poco lo que fue el resurgimiento o el reflorecimiento de lo que es el postmilenialismo, que es una perspectiva escatológica, ¿cierto? Y es una perspectiva escatológica que fue adoptada por un lado por personas como mencioné antes, con Jonathan Edwards, que eran cierto congregacionalistas, reformados, calvinistas, pero también por figuras como John Wesley, que era de otra corriente arminiano, ¿cierto? Una corriente bastante diferente a lo que era incluso la visión de alguien como Jonathan Edwards. Así que creo que hay una variedad de posturas en cuanto a muchas de estas cosas, y hay grupos con el cual podemos estar de acuerdo en ciertas cosas y en desacuerdo con otros. Ahora, en cuanto a esto del dominionismo, cuando la gente habla del dominionismo, se refiere al mandato cultural, y el mandato cultural a Mateo, o sea, Génesis capítulo 1, 27, 28 parece por ahí, donde le da al hombre el mandato que los teólogos holandeses generalmente hablan lo hablan como el mandato cultural, otros le llaman el mandato de dominio, otros lo llaman el mandato de la creación, pero es una parte muy integral de la teología histórica, especialmente la teología histórica reformada, ¿ya? Entonces, ahora, que uno u otro grupo haya adoptado cierto aspecto de esto,
lo desconozco hasta cierto punto. Pero por lo general, lo que estamos hablando son cosas que han estado muy presentes en la historia de la iglesia a través de los siglos. Y muchas de las cosas, como por ejemplo un rapto pretribulacional y 7 años de tribulación y ese tipo de doctrina, por otro lado, es algo que surge principalmente en el siglo XIX, ¿ya? Entonces, las cosas que yo estoy hablando en cuanto al postmilenialismo no son necesariamente nuevas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante diferenciar, ¿cierto? En cuanto a alguna de estas etiquetas, que no todo es lo mismo, pero a veces nosotros podemos estar en acuerdo en ciertas cosas y en desacuerdo en otras cosas en ese sentido. Y por eso también se genera mucha confusión en cuanto a catalogar algunos de estos movimientos, como el reino ahora o algo por así. Sería muy diferente al pensamiento de alguien como R.J. Rushton o Greg Bansen, que son lo que podríamos llamar teonomistas y relacionados a ese movimiento en particular que surge principalmente en los años 70, ¿ya? Entonces, bueno, no sé si contesté la pregunta, probablemente espero que fue más informativo que traer más confusión, pero sí, es un tema un poco difícil de lidiar con la gran cantidad de etiquetas que existen al respecto de alguno de estos temas. Amén. Pastor Fernando, ¿se encuentra ahí? Sí, por aquí estamos. Muchísimas gracias, hermano Nathan. Excelente y muy buenísima exposición, de verdad. He aprendido muchísimo. Muchas gracias, pastor. Amén. Bueno, damos por concluido la sesión de escatología postmilenial. El próximo lunes, si no me equivoco, se estará dando la exposición sobre el premialismo histórico con el pastor Marcos Huerta. Así que Dios les bendiga a todos, que tengan muy buen descanso. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones, hermano. Muchas gracias. Gracias por el estudio. Gracias, bendiciones. Muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Gracias. Buenas noches, hermano. Poderoso. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.